Hola, mi nombre es Natalia y este video es realizado con fines educativos para la materia de historia. Hoy voy a hablar sobre la María Antonieta, una de las reinas más conocidas de Francia, conocida por su frase que probablemente nunca dijo, pero que cambió la forma en que la historia la recuerda. La infancia fue en Austria. María Antonieta nació el 12 de noviembre de 1755 en Viena, capital de Austria. Su nombre completo era María Antonia Josefa Juana. Era hija de una poderosa emperatriz, María Teresa. Creció en un ambiente lujoso, rodeado de sirvientes, música y celebraciones. Sin embargo, aunque tenía educación de danza y música y modales, no recibió una forma política profunda. Nadie imaginaba lo que algún día tendría para enfrentarse en una de las revoluciones más importantes de la historia. Desde pequeña fue descrita como alegre, simpática, un poco distraída. No destacaba por su disciplina, pero sí por su carisma. Cuando tenía apenas 14 años, su vida cambió por completo. Fue enviada a Francia para casarse con el heredero al trono, el francés, el futuro Luis XVI. Este matrimonio no fue por amor, sino por alianza política entre Austria y Francia para fortalecer las relaciones entre ambos países. Imagínate tener 14 años, dejar tu familia, tu idioma, tu cultura y mudarte a otro país donde todo es diferente, además de convertirte en una futura reina. Al llegar a Francia tuvo que adaptarse a la estricta vida de la corte del Palacio de Versalles, uno de los lugares más lujosos del mundo en ese momento. La vida era muy formal, todo estaba lleno de reglas, cómo vestirse, cómo caminar, incluso de cómo saludar. María Antonieta se sintió sola y observada constantemente. En 1774, cuando Luis XVI subió al trono, ella se convirtió oficialmente como reina. El problema era que Francia ya enfrentaba graves delincuencias económicas. El país tenía deudas enormes por guerras anteriores, por el apoyo que había dado de la independencia de Estados Unidos. Mientras el gobierno luchaba por problemas financieros, el pueblo sufría pobreza, escasez de alimentos. Tras María Antonieta acostumbraba a una vida cómoda. Continuó organizando fiestas, comprando vestidos caros, participando en eventos sociales. Le gustaba la moda, el teatro y la música. Esto provocó que muchas personas comenzaran a verla como una reina superficial, desconectada de la realidad del pueblo. El mito que coman pastel a María Antonieta se le atribuye de la frase: si no tiene pan, que coman pastel. Sin embargo, los historiadores coinciden que no existe pruebas que realmente haya dicho esa frase. De hecho, ya circulaba antes de que ella fuera reina. Pero en ese tiempo de crisis, esa frase fue perfecta para representar la imagen de una reina insensible ante el hambre de un pueblo completo. Aunque fuera rumor, dañó mucho su reputación. Es decir, que aunque a veces digan y vuelvan a decir, a veces nos podemos dejar llevar por las personas, porque en ese entonces no se ha confirmado que realmente María Antonieta haya dicho eso, pero por el hecho de que en ese entonces el pueblo estaba representado por mucha hambre, deja mucho que decir, debido a que como no tenía muchos recursos del pueblo y como era la única que representaba, pues el hecho de que hacía tanto lujo, tantas fiestas, dice que representaba lo que era María Antonieta, lo cual no es cierto, porque antes de que ella estuviera, anteriormente ya había problemas económicos. Entonces, a mi punto de vista, no tuvo realmente la culpa. La crisis y tensión social durante los años siguientes, la situación económica empeoró. El pueblo pagaba altos impuestos mientras la nobleza seguía con privilegios. La desigualdad era enorme. En 1789 la tensión explotó y comenzó la Revolución Francesa. El pueblo exigía libertad, igualdad y con el fin de la monarquía absoluta, María Antonieta se convirtió en un símbolo de lujo excesivo del sistema que muchos querían destruir. El intento de huida en 1791, la familia real intentó escapar de Francia en el evento desconocido como Fuga Verandés. Su objetivo era llegar a un lugar más seguro, buscar apoyo entre otras monarquías europeas. Sin embargo, fueron reconocidos y arrestados
antes de lograr escapar. Este intento fue visto como una traición. A partir de este momento la desconfianza de la reina aumentó. Acusaciones de traición. María Antonieta fue acusada por enviar mensajes secretos a Austria para pedir apoyo militar. Desde ese punto de vista, la revolución era traición directa a su país. El punto de vista probablemente era una forma de proteger a su familia y recuperar el control. Y aquí es donde la historia se vuelve compleja. La reina fue egoísta porque no entendía a su pueblo, o fue una joven mujer atrapada en una crisis que la superó. Porque siendo realistas, imagínate tener 14 años y tener la presión de sostener un pueblo al cual ni siquiera te tiene respeto. El fin de la monarquía en 1792, la monarquía fue oficialmente abolida y Luis XVI fue juzgado y ejecutado. Meses antes de ella, María Antonieta se quedó sola enfrentando acusaciones políticas y un juicio lleno de tensiones políticas. En 1793 fue declarada culpable por la traición. Su muerte marcó un final definitivo en la monarquía absoluta de Francia. Su legado. Más de 200 años después, María Antonieta, siendo un personaje abatido, algunos la consideran frívola, desconectada, símbolo de desigualdad, y otros la ven como víctima del sistema, joven, para pastoria política, un chivo expiatorio de una crisis más grande que ella. Lo cierto es que no fue la única responsable de la revolución. Los problemas económicos y sociales que venían en décadas atrás, ella se convirtió en el rostro perfecto para representar todo lo que el pueblo odiaba. María Antonieta no fue una villana del cuento, sino una mujer criada para ser reina, pero no preparada para enfrentar una revolución. Esto da mucho que decir. ¿Por qué? Porque María Antonieta sí, ya la habían criado para técnicamente ser una reina, pero nadie tenía pensado que iba a venir una revolución. No estaba preparada, no tenía el conocimiento para saber que era una revolución. Su historia nos enseña cuando existe una gran desigualdad social, el descontento puede crear hasta cambiar el rumbo de un país. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos sobrellevar por cosas que dicen, o el simple hecho de chismes, por así decirlo. También nos recuerda que muchas veces la historia no es blanca o negra, sino llena de matices. A mi punto de vista, de María Antonieta, no fue una simple villana cruel, tampoco fue una villana inocente. Creo que fue una persona criada en un ambiente completamente diferente a la realidad del pueblo francés, y eso influyó mucho en las decisiones. Ella nació rodeada de lujos y privilegios y seguridad. Nunca tuvo que preocuparse por hambre, el dinero y la injusticia social. Cuando llegó a Francia, siendo apenas un adolescente, no tenía la experiencia ni la política ni entendía la gravedad de la situación económica del país, y aún así tuvo que convertirse en reina, una responsabilidad enorme. Pienso que uno de sus mayores errores no fue darse cuenta a tiempo del país estaba a borde de una crisis mientras el pueblo sufría escasez y pan de altos impuestos. La imagen que se proyecta de ella era que una reina gastaba en vestidos, fiestas y entretenimiento, mientras tal vez no era mala intención, sino una falta de sensibilidad hacia el momento histórico que estaba viviendo. Considero que es importante entender el contexto de esa época. La monarquía absolutamente llevaba muchos años funcionando así. No era solo María Antonieta, sino un sistema de desigualdad donde la nobleza tenía privilegios y el pueblo se encargaba de la mayor parte de los impuestos. Sin embargo, cuando estalló la revolución, ella se convirtió en el símbolo perfecto para el pueblo de este sistema. Sobre la acusación de la traición, fue una mezcla entre miedo, desesperación e intento de huida cruel. Pedir ayuda extranjera claramente fue visto como traición por revolucionarios, pero desde mi perspectiva probablemente estaba intentando salvar su vida y la de su familia. Eso no significa que estuviera completamente bien, pero sí muestra cómo actuó bajo presión y temor. Algo que me llama la atención como frase que probablemente nunca dijo, que coman pastel, terminó marcando mucho su imagen. Siempre esto demuestra la opinión pública que puede influir como la persona de la historia